Hola a todos, bienvenidos a Te Hablamos, un programa donde hablamos de autismo. Hoy grabamos un programa que teníamos muchas ganas de grabar, la adolescencia. Y para esto le damos la bienvenida, como siempre, a Silvia Ramírez, nuestra Hola. panelista, y un invitado muy especial, el psicólogo Marlon Chacón, Hola, hola. que nos va a ayudar a desarrollar este tema que la verdad se las trae. Entonces, sin más, vamos a tratar de arrancar este tema quizás haciendo una definición de cuáles son las diferentes etapas de la adolescencia, desde, no sé, preadolescencia, pubertad y cuáles son las diferencias entre ellas. Sí, básicamente, pues hablar de adolescencia es hablar de muchas cosas, es hablar de una globalidad bastante importante y existen en realidad diferentes clasificaciones, por decirlo así, de lo que significa la adolescencia y cuáles aquellas etapas, pero bajo la denominación de la OMS, ¿verdad? Se considera que ya más o menos entre los 10 y los 12 años ya es la pubertad. Y lo digo así porque a veces, incluso a mí me pasa, que cuando los vemos tan chicos, todavía uno dice, ¿cómo es posible que ya estén empezando a cambiar su cuerpo, Sí. verdad? Y este tipo de cosas. Y sobre todo porque muchas veces no nos damos cuenta de lo rápido que están cambiando. Luego de eso hablamos de una adolescencia un poco más temprana, ¿verdad? Que es más o menos hasta los 14 años, en realidad casi que hasta los 15. Y luego la adolescencia se extiende hasta los 19 años. Sobre todo porque las clasificaciones originales nos dice que es más o menos de los 12 a los 18. Pero ahora también sabemos que se han extendido como un poquito más. Claro, no nos vamos a ir como a ese extremo, ¿verdad? De personas de 25 que todavía dicen que son adolescentes. Parecen, ¿verdad? No aplica. Pero no necesariamente, sí. Y quizás una de las preguntas que tengo es, em, hablar de autismo también implica en muchos casos compromisos a nivel de desarrollo, ¿verdad? Es decir, que tal vez van un poco más lento en toda esta parte de desarrollo. Eso también tiene un reflejo a nivel de adolescencia, es decir, también la adolescencia llega de forma tardía para los pacientes con autismo. No necesariamente. Vamos a ver. Tomemos en cuenta de que ya de por sí, para cualquier persona, va a ser un desafío cualquier pasar de una etapa a otra. De hecho, cualquier cambio para cualquier persona representa una crisis, incluso aquellos cambios que sean positivos. Cuando se entra al prekinder o al kinder, o sea, empieza la escolarización, cuando se entra a primaria, cuando se pasa de primaria a secundaria, cuando se pasa de secundaria a la universidad, cuando hay algún evento que cambia la dinámica familiar, yo qué sé, una separación o por el contrario nace un hermano. O sea, siempre va a traer de por sí como una necesidad de adaptación, Mm. ¿verdad? A este sistema que está cambiando. En el autismo, al entrar a la adolescencia, trae un reto que vamos a decir que es un poco más todavía. Y sobre todo porque en este amplio espectro hay una gran variabilidad acerca de las características de cada quien. Y cada una de estas va a representar un elemento clave para saber cómo se desenvuelve. Y entonces, eh, hormonalmente, podríamos hablar de que hay también una gran variabilidad y encontramos, por ejemplo, algunos chicos dentro del espectro autista que por el contrario físicamente muestran una adolescencia temprana Ujú. y otros por el contrario una adolescencia un poco más tardía y otros totalmente típica. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Y aquí viene tal vez lo difícil del asunto. El primero es cómo manejo el cuerpo. O Ujú. sea, porque estamos hablando de que en autismo, o sea, la concurrencia de dispraxias es súper Ujú. alta. Ujú. Y ya de por sí en adolescencia nos cuesta o nos costó también a nosotros adaptarnos a este nuevo cuerpo que está creciendo. Y somos más torpes, o sea, probablemente no vamos a ser tan torpes a nivel motriz que en la adolescencia, en toda nuestra vida, porque estamos aprendiendo a manejar ese cuerpo. Tiramos cosas, nos tropezamos, nos caemos,
¿verdad? La mayoría de las lesiones ocurren en la adolescencia, ¿verdad? De hecho, mucha gente podrá decir, yo me acuerdo cuando me quebré, tenía 12, tenía 14, No, ¿verdad? Ah, Este tipo de cosas, ¿verdad? O si no, en la adultez mayor, pero ya es otro otro tema, tema. ¿verdad? Sí. Entonces, manejar ese cuerpo primero es difícil, es complejo. Y para un chico que probablemente ya venía con una cuestión dispráxica, se le hace un poquito más difícil, por un lado. Por otro lado, el manejo visoespacial también que complejo. Entonces quiero hacer un deporte, pero me di cuenta que, o sea, que no puedo hacer ese deporte porque es demasiado complejo para mí. O sea, no mido distancias, ¿verdad? Me tropiezo con los demás e incluso tiendo a respetar menos el espacio personal, etcétera, que es una otra de las características dentro del autismo. Además, también se vuelve muy complejo a nivel sensorial, ¿verdad? La cuestión propioceptiva. Y entonces, bueno, todo eso engloba tal vez como a muy grosso modo en cómo manejo yo mi cuerpo. Empezando por ahí. Segundo, ¿cómo me cambia el cerebro? O sea, ya sabemos que al entrar en la adolescencia hay un desfase en los ritmos circadianos. O sea, ¿qué quiere decir eso? La mayoría de los adolescentes se quieren acostar más tarde ujú. y se quieren levantar más tarde. Ajá. ¿Verdad? Y es completamente natural. A todos nos pasó. Y eso es porque existe un proceso que se llama poda neuronal, donde empezamos nosotros a consolidar aquellas redes neuronales que nos van a resultar muy útiles y aquellas que no estamos utilizando más bien se empiezan a perder. ¿Verdad? Y dentro de estos efectos están los cambios emocionales, los cambios de sueño y que también se reflejan en toda la parte conductual. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí es como ese choque con el sistema. Porque de repente los chicos se están acostando a la medianoche, pero es que quieren levantar a las 9, pero entran a clases a las 7. Es que complicado. Levántese a las 5. Sí. Y para un chico dentro del espectro autista, que sabemos que más o menos un 80% tienen algún tipo de problema a nivel de sueño, Ujú. una cuestión muy genética, entonces es un doble reto. O sea, porque si ya venía con algún problema para conciliar el sueño, o para mantener el sueño, o para tener un sueño reparador, y tras de todo mi cerebro está cambiando, se vuelve más retador todavía. Y además de eso, eh, viene como todo este aspecto del ambiente del cual empiezo a ser consciente. Toda la parte social, por ejemplo, Ujú. que tal vez antes no tenía tanta necesidad de socializar, pero ahora, hey, me gusta una chiquilla, ¿verdad? Para los chicos o a las chicas les gustan algunos chicos o yo qué sé. Entonces sienten esa necesidad que es muy hormonal también y que quiero socializar con otros y que tal vez me doy cuenta de que, híjole, es como que estuviera hablando en otro idioma cuando quiero hablarle a otros o no me entienden. O tengo intereses que de repente a mí me encantan, me parecen fabulosos, pero ya no se ajustan al requerimiento social de esa etapa. Y es Ujú. muy común, o sea, los chicos nos llegan a consulta muchas veces y nos dicen, es que yo me encantan los Pokémon y Ajá. ya ellos no hablan de Pokémon y ya nadie me da pelota. Ujú. Sí, más bien Ellos, hasta se pueden burlar. sí, exactamente. Ellos hablan de fútbol y yo, sí tengo una dispraxia y siempre fui malísimo para el fútbol. ¿Verdad? O no fui muy bueno para el deporte, etcétera. Y ahora el deporte cobra relevancia, sobre todo lo que es competitivo cobra relevancia a nivel social, etcétera. Entonces, esta parte compleja. Y sabemos que también siempre es todo un reto el manejo de las emociones. Y es porque algo que no sé por qué, pero casi nunca se habla y es de esas características de alexitimia. Y yo no sé si ustedes lo han escuchado, ¿verdad? La alexitimia como esos desafíos que tengo para identificar las emociones de los demás, Ujú. pero también para identificar mis propias emociones y ponerlo en palabras. Y si yo no puedo identificar algo, obviamente no lo puedo expresar bien. Ujú. Y entonces por lo general se me resulta todo un caos, genera mucho estrés y viene toda la parte sensorial también, que de por sí en cualquier población típica también se modifica y un chico dentro del espectro todavía es más, Ajá. ¿verdad? Entonces me doy cuenta de que un día me invitaron a una fiesta, pero no soporto el ruido. Ujú. Ajá. ¿Verdad? O no soporto ver a toda esa gente moviéndose alrededor y a mí me abruma un montón. Entonces mejor no voy. Exactamente, Ujú. y eso no es nada, sino que viene de la parte del aseo personal, que Ujú. también es otro tema que viene en la adolescencia, y sabemos que no hay peor sudor que el de un adolescente, porque todos pasamos por ahí, porque aquí sí viene toda esta parte de los cambios hormonales,
Y un día llegaron a darse cuenta ellos de que primero, no me gusta ponerme desodorante porque me arde porque soy muy sensible. O de repente ese olor me parece súper potente. Pero el problema es que los demás dicen que el potente soy yo. Entonces, es un reto y son demasiados cambios al mismo tiempo y muchas veces muy difíciles de anticipar. Y ante tanto cambio, ¿cómo podemos ayudarles a anticipar todo esto? Es muy difícil y les voy a decir por qué. Va a depender de algunas variables. Sabemos que en nuestro país probablemente la gran mayoría de los casos de chicos y chicas dentro del espectro autista se empiezan a diagnosticar en la pubertad, adolescencia. Otros países que tal vez han hecho pues labores un poco más o esfuerzos un poco más sostenidos a nivel de salud pública, hay mayor concientización y obviamente tienen mayor acceso a tecnologías para el diagnóstico, y en nuestro país todavía no lo tenemos, aunque se ha mejorado, se tiene que decir, y hay diagnósticos más tempranos. Pero en estos chicos no. Entonces, por lo general, los padres han tenido la medida de normalidad de un chico neurotípico. Y digo la medida de normalidad porque para mí, siempre que vengo a hablar de este tipo de cosas, tengo que hablar del modelo capacitista. Y cuando hablo del modelo capacitista es cuando yo pongo un modelo de que algo es correcto porque sea una mayoría, y en este caso la mayoría neurotípica. Entonces muchos de los papás, lo que ha sucedido es que probablemente ven al chico como raro, vagabundo, no quiere hacer las cosas, etcétera, porque tienen la medida del vecino, el primo, el hermano mayor que es neurotípico, etcétera, y se espera algo de él que probablemente sea diferente. Y pasa con los diagnósticos tempranos, que son muchos papás que tal vez se sensibilizaron, pero de repente se dan cuenta de que su hijo es diferente y no generaron aquella autonomía. Porque mi hijo depende de mí y en algún momento dependió de mí, y entonces más bien le quiero facilitar un montón de cosas. Claro, y qué no difícil dejarlos ir o dejarlos crecer en esas etapas sin preocuparse, porque con condición o sin condición uno siempre se preocupa. Sí. Pero en este caso, bueno, todavía no estamos nosotros ahí, pero no quiero ni imaginar que sí va a ser difícil de uno irlo soltando poco a poco. Sí, totalmente. Entonces, si ya tienen el diagnóstico, que sería pues lo mejor, lo que siempre vamos a decir, y yo creo que cualquier profesional lo va a decir de manera muy básica, y es siempre poder anticipar y estructurar, poder de hablar de este tipo de cosas, de los diferentes cambios de manera normal, muy cotidiana, conforme vayan saliendo las conversaciones, y poder anticipar cuáles van a ser aquellos cambios que van a tener. Y aquí viene un gran reto, y es que muchos de nosotros no estamos informados tampoco. ¿Verdad? Y bueno, no nos podemos acordar de todas las cosas que nos pasaron tampoco como para tener ese punto de referencia. Además que eran otros tiempos. Y además, si tenemos hijos, todos son diferentes. Ajá. Y entonces es complejo, pero sí podemos hablar de la generalidad. Los centros educativos nos ayudan en algunas materias de poder anticipar, pero de manera muy general, no de manera específica, de qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a sentir, qué puede ser normal, qué no puede ser normal. Y a veces esas cosas tienen que ser individualizadas, ¿verdad? No se puede tirar como un perdigón, ¿verdad? Como que todo va a ser para todos y que a todos les va a suceder igual, porque no es así, y ahí la importancia de que cada caso sea particular. Y tal vez pasando un poquito la página hacia otro tema también relacionado con la parte de cambios, es que durante la adolescencia es donde mayoritariamente empezamos a definir nuestra personalidad y a darnos cuenta de que somos individuos, ¿verdad? Y a tratar de ser un poquito más conscientes quizás de nuestro entorno, darnos cuenta de los demás, etcétera, como vos decías en la parte social. Y quizás es el momento en donde empiezan a decir, mira, soy diferente, ¿verdad? Y a cuestionar por qué soy diferente, por qué Dios me hizo así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, y en algún momento inclusive pueden preguntar qué es lo que me está pasando, ¿verdad? Si inclusive más aún si no se les dijo durante su etapa de niñez, mira, estás dentro del espectro, esto se llama autismo, eso es lo que te sucede, ¿verdad?
Entonces, si llegan esas preguntas en esa etapa, cómo les explicamos de una manera en la que ellos lo puedan entender y percibir bien cuál es su condición? Y quizás mayoritariamente un tema aquí es qué pasa cuando son no verbales o poco verbales. Bueno, pues la recomendación inicial es que los chicos sepan desde muy pequeños o sea, que son diferentes. Y vamos a ver, yo sí creo que no, o sea, son diferentes, pero no tan diferentes. Ujú. ¿Qué nos dicen las estadísticas actuales? El CDC de los Estados Unidos nos dice que se está diagnosticando a 1 de cada 36. Todavía la OMS dice que 1 de cada 100. Pero si fuera 1 de cada 36, estamos hablando que más o menos 3 de cada 100. Ujú. Y básicamente vamos a encontrar en un aula, o sea, en una de las aulas de nuestro país, en cada aula de nuestro país, por lo menos va a haber un chico dentro del espectro. Ujú. Ujú. No es algo tan ajeno, no es algo tan raro, o sea, sí existe. Y cuidado, y no existen otras neurodivergencias, porque también se dice que más o menos entre 1 y 2 de cada 4 personas, sí, 1 y 2 de cada 5, perdón, personas en el mundo son neurodivergentes, o sea, tienen dislexia, Ujú. TDAH, trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, de hecho, lo normal es ser distinto. Ujú. No es que todos seamos iguales. Y si Ajá. lo vemos desde ese enfoque y simplemente como una manera de ser un poco eh, diferente y que también podría tener hasta incluso sus ventajas, esa es la clave. Creo que ahora se han publicado cosas muy interesantes desde el año 2022 como para acá, donde muchos profesionales que también han tenido el diagnóstico dentro del espectro empiezan a formular el origen del autismo de una manera distinta, no patológica. Entonces, por ejemplo, ahora está pegando mucho el asunto de las teorías evolutivas. ¿Cuáles son aquellas ventajas evolutivas que le han dado a las personas dentro del espectro para sobrevivir todo este tiempo, ¿verdad? Porque si uno sí escucha, pero eso es nuevo, ¿no será que eso es moda? Ujú. ¿Y serán las vacunas, ¿verdad? ¿O qué es lo que está pasando? Y Sí. no sé qué. No, 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 o sea, siempre ha existido. Ujú. Siempre ha existido. Y dentro de estas ventajas evolutivas se dice, bueno, si lo vemos así, qué importante es, por ejemplo, para un clan de seres humanos ser selectivos y que yo selecciono a personas que me van a acompañar durante el resto de mi vida. Y ahí es donde se le da como un poquito la vuelta a esto. No necesariamente es que se tenga déficits a nivel social, es que también son muy selectivos a nivel social. Saben con quién sí y con quién no. Ujú. Que eso se ve tal vez de manera más natural en la infancia. Se empieza a ser un poco diferente ya en la adolescencia. ¿Verdad? O que, por ejemplo, empezamos a ver lo que decimos a veces, aquellos comportamientos que son como muy intensos o repetitivos. ¿Y por qué no hiperespecialización? O sea, ha Ujú. ayudado a mucha gente a hiperespecializarse. De hecho, se sospecha de mucha gente que ha hecho grandes contribuciones a la humanidad y que probablemente estaban en el espectro porque tenían una hiperespecialización, porque hiperfocalizaban también sobre algún tema y encontraron cosas fascinantes para ayudarnos a todos. O el asunto de ser sensible al oído o al olfato, que son tan comunes. Si viviéramos en una selva, eso nos salvó la vida, Ujú. porque sabemos cuando viene un peligro, o sabemos qué se está moviendo por allá, o podemos encontrar comida, ¿verdad? Entonces, de repente, no quiero que suene como muy trillado, pero sí tendría una ventaja evolutiva. Ujú. Y ellos dicen, hey, trae ventajas. Temple Grandin, ¿verdad? Ella dice que es conocida por muchos, ¿verdad? Por ser una mujer autista también y que es activista y que ha hecho muchas cosas. Yo no sé qué hubiera hecho sin mi autismo, ¿verdad? No hubiera logrado muchas cosas de las que he Ujú. logrado ahora y no hubiera visto el mundo de una manera diferente, ese pensamiento divergente. Entonces, si lo vemos así, creo que es una gran ventaja. Ahora, con algunos chicos y chicas no hablantes, tenemos la gran ventaja de que ahora podemos accesar a muchos recursos. Encontramos páginas donde hay historias sociales ya hechas para que podamos explicarles en qué consiste el autismo. Hay videos en YouTube donde también muestran qué es el autismo. Encontramos pictogramas también para esto. Y yo creo que la clave acá es buscar la vía de cada quien, porque esa es otra. Hay chicos que no son hablantes, pero tienen una excelente comprensión verbal. Ujú. Hay chicos que necesitan probablemente algo más visual para acompañarlo. Cada caso va a ser particular y tenemos que encontrar cuál es la mejor vía para cada uno de ellos, pero considero yo que más que verlo desde un punto de vista funcional, el conocer el autismo
es un derecho humano que puedan saber cuál es su diagnóstico Ajá. para encontrarle un poco de sentido a algo que es parte de su identidad. Ujú. Y hablemos tal vez ahora un poco acerca de tu experiencia como psicólogo ya en la práctica, ¿verdad? Trabajando con personas, digamos, de diferentes edades, pero dentro del espectro. ¿Qué retos se tienen, digamos, a nivel de ya la práctica? Porque muy posiblemente en la adolescencia se dan todos estos cambios, viene la parte de autoestima, ¿verdad? De manejo de emociones y particularmente si no soy bueno manejando o identificando esas emociones o comunicando esas emociones, ¿verdad? Pero lo vemos quizás con deprimido o con baja autoestima y demás, y lo llevamos a un psicólogo para que nos ayude, ¿verdad? Que para vos como psicólogo, ¿qué retos se tienen de esta interacción, digamos, dentro de la consulta? Em, Voy a hablar de los retos de la psicología, sí, En general. en general, porque a través de la historia la psicología ha contribuido mucho, pero la psicología ha hecho mucho daño, como muchas otras disciplinas. O sea, no hemos hecho las cosas bien. Y digo que no lo hemos hecho bien porque desde las corrientes psicológicas más clásicas, donde ellos decían no se pueden hacer nada, o culpabilizaban mucho a los padres, como aquella teoría de las madres nevera, ¿verdad? Mujeres que eran frías, etcétera, y que tenían un comportamiento ciertamente negligente y que por eso los chicos se hacían autistas, ¿verdad? Y tal vez eran y madres que se esforzaban muchísimo por sus hijos y se sentían sumamente culpables. Y lo peor de todo, madres, o sea, el papá no, él no tenía vela en el entierro, Ujú. entonces se culpabilizó mucho. Se empezaron a trabajar sobre algunas tecnologías, sobre todo aquellas basadas en el análisis de la conducta, que ayudó a muchos chicos, ciertamente, pero estábamos viendo las cosas muy mal, porque, por ejemplo, Loas, que fue uno de los grandes en el análisis de la conducta, y él decía que el objetivo de él era hacer normales a estos chicos. Ujú. Como normales, o sea, que alguien me explique eso. Y entonces se hizo mucho daño con esto. Y creo que ese ha sido un gran reto de la psicología ahora ver el autismo no como una patología, un desorden, un trastorno, sino como verlo como una diferencia. Y ver una diferencia donde tenemos más bien todos que crear un mundo donde podamos convivir y podamos vivir en armonía y respetándonos los unos a los otros. Y ese es el gran reto que nos planteamos actualmente de cómo lo podemos hacer de una manera respetuosa. Y me encanta eso. O sea, yo digo, siempre voy a empatizar con cualquier enfoque que vaya a ser pues respetuoso y sobre todo incluyendo las diferencias. Y yo tengo casos de éxito, no que me pasaron a mí, porque incluso, o sea, yo vengo trabajando en esto algunos años, pero no como gente que viene trabajando en esto 20 30 años, que es un montón, y donde yo encuentro, por ejemplo, que hay chicos no hablantes y que tienen amigos que sí son hablantes y que son incluidos súper bien y que tienen relaciones fuertes, estrechas y que ya son personas adultas y que viven de una manera satisfactoria. O sea, sí existen esos tipos de testimonios y yo creo que es un gran reto y algo que todos queremos. A nivel personal, ¿qué me encuentro? Es muy retador. Es muy retador porque por lo general chicos y chicas dentro del espectro se encuentran en un ambiente muy invalidante, invalidante en centros educativos, en centros sociales, incluso en nosotros como profesionales de salud nos lo encontramos mucho. Y al final eso lo que hace es que ellos mismos se terminan invalidando. Hey, yo soy el raro, yo soy el que tengo algo. Ujú. Incluso un día estos un chico me decía, es que yo no quiero ser autista. Sí, Ujú. yo no quiero, y lloraba, ¿verdad? Dice, yo no Ajá. quiero ser autista, es que yo no quiero ser así porque los autistas son raros y yo no quiero ser raro. Ujú. ¿Y quién le metió eso en la cabeza primero? Exacto, Ujú. exactamente. Y también, pues claro, o sea, es un chico que tendrá sus desafíos, pero los referentes que tienen son esos referentes probablemente de los que están metidos en una institución de salud mental, o no sé, o que tienen un comportamiento muy disruptivo, etcétera. Y ese es un gran reto. Yo creo que el gran reto es la aceptación. Y de hecho se ha documentado mucho. Y eso es algo que debemos trabajar siempre. Y cualquier profesional. Hay un metaanálisis muy interesante que salió ahorita en el 2024
que es con una población grande, y cómo ellos determinan que si trabajamos la aceptación desde el entorno y la autoaceptación en los chicos, todas las intervenciones van a ser más eficaces. O sea, si lo vemos desde un entorno de aceptación, entonces todas las intervenciones van a ser todavía más potentes, por decirlo así. Entonces va a ser algo clave. ¿Qué nos encontramos cuando entran a la adolescencia? Pues claro, no solamente es lo que el chico refiere, sino también lo que los papás ven. Y los papás también vienen súper angustiados. ¿Cómo manejo la sexualidad? Ujú. ¿Cómo manejo el asunto de la socialización? ¿Y ahora qué va a pasar? Porque, eh, no sé, va a entrar a la universidad. ¿Y cómo yo lo empiezo a soltar un poquito más? Ujú. ¿Verdad? Y todo este tipo de cosas, o el manejo emocional. Entonces se vuelve bastante complejo y hay como un gran abanico de cosas que hay que trabajar que presuponen ser muy, muy retadoras para cualquier profesional. Antes de entrar a la sexualidad, que es el que viene. Em, Vos lo dijiste ahorita que en su gran mayoría se está diagnosticando en la adolescencia, ¿verdad? Sí, pubertad, más o Y, menos, sí. y estamos hablando, bueno, ya lo hablamos en programas anteriores de la importancia de que el diagnóstico sea temprano para hacer una intervención temprana, ¿verdad? Y garantizar un poco más de éxito en algunas intervenciones, ¿verdad? Em, para personas que llegan ya a etapas de adolescencia o inclusive adultez, ¿verdad? Y se hace un diagnóstico en ese momento, podríamos llamar diagnóstico tardío. ¿Qué retos adicionales conllevan el hecho de que tal vez no se te trabajó durante tu infancia, digamos, o inicios de pubertad? Sí, a mayor edad, sin un diagnóstico, hay mayor coocurrencia con otras condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no hay intervenciones tempranas o abordajes tempranos de soporte, en realidad se dice que la palabra correcta sería intervención o abordajes de soporte y no terapias. Cuando no lo hay, entonces empiezan a aparecer otras cosas porque no encuentran un porque no encuentran la razón de por qué tal vez se comportan de la manera en que lo hacen o por qué procesan la información de la manera en que lo hacen. Entonces es muy común, por ejemplo, de que llegan muchos chicos y chicas adolescentes em, con ansiedad, con depresión o con Ajá. otro tipo de condiciones que probablemente fue lo que vino de frente y cuando, claro, ya el especialista lo empieza a ver, empieza a decir, hey, pero aquí hay autismo. Y probablemente porque nunca nadie se dio cuenta, ¿verdad? Y Y ahora son se junta todo. exactamente, y se juntó absolutamente todo. O algo de lo que tampoco se ha estado hablando y que es muy concurrente. Siempre se habla de la selectividad alimentaria, ¿verdad? En el Ujú, autismo. Pero no se habla de la bulimia, ujú. no se habla de Anorexia. la anorexia, Ujú. Ajá. ¿verdad? O del TERIA, ¿verdad? El trastorno de evitación y restricción alimentaria. Entonces, no solamente eso. Y vean ustedes qué interesante. Justamente hay varios estudios que han empezado a salir que hablan sobre trastornos de personalidad y autismo, o trauma y autismo, abuso sexual y autismo. Y, por ejemplo, se dice que más o menos entre el 17 y el 20% de muchas mujeres que han sido diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad o borderline, como quieran llamarlo, cumplen con criterios de estar en el espectro autista. O también eh, encontramos que muchas otras condiciones probablemente sea un autismo que nunca se diagnosticó. Sabemos que también las probabilidades de tener trastorno de estrés postraumático en personas dentro del espectro autista es mayor. O que las chicas en el espectro autista tienen mayores probabilidades de sufrir abuso sexual y que desarrollan un trauma por el abuso sexual. ¿Y qué es lo que pasa? Que también los criterios, y ese es otro tema y es un tema enorme, pero los criterios que siempre hemos manejado para el autismo han sido basados en poblaciones masculinas y no en poblaciones Ajá. femeninas. Ujú. Sí, cierto. Y eso complejiza muchísimo más. Y si no hay un diagnóstico certero, Ajá. por ende, los abordajes no van a ser certeros. Entonces es todo un reto. Sí. Sí, y ahora sí. El terror de los padres. Sí. Hablemos de sexualidad, que es difícil, inclusive en un contexto no neurodivergente, ¿verdad? Hablar de sexualidad con nuestros hijos.
pero yo supongo que esto conlleva 3 veces más. No nos ha tocado todavía, pero nos va a tocar Pero en les va algún a tocar. momento. Estamos seguros de eso. Entonces, tal vez mi pregunta aquí es, ¿cómo les hablamos de sexo de una manera que sea entendible para ellos, ¿verdad? Y que al mismo tiempo sea saludable? Pues yo creo siempre en eso, ¿verdad? En el hecho de que tiene que ser una comunicación saludable y una enseñanza saludable. Y cómo adecuamos tal vez los contenidos que son complejos para todos. Y aquí vamos a hablar de un montón de cosas, ¿verdad? No solamente la propia sexualidad, pero que, que para ellos puede ser mucho más difícil de entender en su totalidad. Entonces, ¿cómo adecuamos tal vez esos contenidos? ¿Cómo los vamos llevando de la mano poco a poco? Sí, hay algo muy interesante que no lo mencioné antes, pero lo tengo que mencionar ahora. Es, yo no puedo enseñar algo que yo no sé. Yo no puedo entrenar una habilidad que yo mismo no he entrenado. Entonces, muchas veces sucede que hay cosas que nosotros mismos desconocemos. Ujú. Y no lo digo en la parte básica, o sea, también es que ahora le tenemos que añadir toda la parte de tecnología, medios de interacción social, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, sobre todo porque han venido evolucionando de una manera tan rápida que uno muchas veces no se da cuenta de qué es lo que está pasando. Ujú. ¿Ok? Entonces, empezando por algo así. Yo les puedo decir y les voy a decir como cosas que uno no debería hacer. Y empecemos por ahí. ¿Qué no deberíamos hacer? Tener una charla sexual, no deberíamos hacerlo. Como decirle, mira, nos vamos a sentar a hablar de sexualidad. No, 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 eso no se hace. Eso más bien genera muchísima resistencia. A los chicos a muchos les da muchísima vergüenza. Que sean Muchos ellos no los quieren que nos hablar. busquen. Más o menos, Más o menos, ok. más o menos. Entonces, charla sexual así de sentémonos, ¿verdad? No, eso no Lo se que hace. hicieron con nosotros, básicamente. Exactamente. Y yo recuerdo, porque, bueno, yo no sé si esto lo va a ver mi mamá, si no luego se lo mando. Pero mi mamá fue la que me enseñó y yo me quedé así como, "Oh, ¿es serio?" ¿Verdad? Y eso pasa. Eso pasa, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. ¿Qué pasó con las abejitas, verdad? Y la cigüeña. Sí, sí. Entonces, este tipo de cosas no deberíamos hacer, ¿verdad? Ahorita les digo qué es lo que sí podríamos hacer. Luego, otra de las cosas es no adelantarnos. Porque a veces les tiramos demasiada información. Y tal vez esa información que a veces, bueno, cognitivamente no la pueden procesar. Emocionalmente no se puede procesar. Y a veces no quiero saber de eso. O sea, no me siento preparado para, ¿verdad? Entonces, el hecho de dar demasiada información no ayuda. No ayuda tampoco. Pero tampoco dar cero información. No, y ahorita hablo de eso también, pero y otra de las cosas es que no se hace es hablar de algo que no estoy seguro de que así sea. Entonces, esos 3 puntos van a ser fundamentales. No tener una charla sexual, no sobrecargar con información y no hablar de cosas que yo no estoy seguro de qué es. ¿Qué sí podemos hacer? Yo pienso y siempre invito a todos los papás, tengamos como una mirada curiosa, dejando que las cosas fluyan y en la cotidianidad hablarlo. O sea, y ser muy respetuoso y decir, mira, vi tal cosa, ¿quieres que hablemos de eso? ¿Te quedó claro? ¿O eso que viste en tal cosa? O esto, porque los chicos también lo dicen. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo. Un día con un chico, tenía como 9 años, y en una conversación que yo tenía con los papás y algo les estaba explicando, y yo les dije, no sé qué, de sexting. Y el chico se quedó, ¿qué es sexting? Y eso es un momento riquísimo para poder hablarlo. Ajá. Ok, mira, el sexting es tal y tal cosa. Ok, ya lo explico. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo que tener unos oídos muy grandes para escuchar y unos ojos muy grandes para ver. Y en el momento Que en fluya. que esto fluye, yo le digo, ¿vos sabes qué es eso? ¿Querés hablar de eso? Y si lanzó la pregunta, o sea, maravilloso. Ajá. Y lo digo, y muchos están así, ¿verdad? Y entonces, ¿a mí me va a crecer vello púbico? Sí, te crece en las axilas y te crece en la parte genital. Ah, ¿en serio? Y siguieron con los dedos. Y ya está. Ajá. Entonces, se lo voy dando de manera Cucharadas. dosificada, se lo voy dando a cucharadas y este tipo de cosas. O en alguna situación en específico que puede llegar a suceder. ¿Verdad? Por ejemplo, si es un chico que lo encontramos donde él se está autoestimulando en un lugar que no es adecuado, obviamente ahí sí tenemos que intervenir.
O sea, ahí no va a decir, bueno, sí, hasta que me pregunte, y el chico en Sí, sí, sí. media misa. O sea, no, eso no se hace, ¿verdad? Ajá. O sea, en estos casos hay que hacerlo. Y con buscar tal vez como estos momentos donde hay un chico que tal vez es no hablante o una chica no hablante que se está autoestimulando y buscar material. Nuevamente recurramos a la maravillosa tecnología que hay y ahora hay muchas cosas que podemos hacer, o sea, hay videos, hay pictogramas, hay historias sociales y eso ya está en internet, ya hay gente que lo inventó. Lo imprimimos, lo presentamos en una tablet, le explicamos con dibujitos, con cosas así y de la manera más natural. Y hablemos de esto más natural. Y también es importante que si en algún momento nos hacen una pregunta y no la sabemos, incluso a mí me ha pasado millones de veces como profesional y yo me quedo, ¿what? ¿Pero qué es esto? Mira, yo no sé, pero me lo voy a dejar de tarea porque la verdad Ajá. es que yo no lo sé. Sin inventar en el momento. Exactamente. No improvisar. Exactamente. Entonces, y surgen cosas muchas veces que son como muy cotidianas. Ejemplo claro. Me gusta hablar con ejemplos. Un día un chico me comentaba, dice, y tuve un problema porque me dijeron que tenía que exponer. Y en el momento en que yo me levanté, se me paró. Así me dijo. Y yo le dije, y me dice, y yo me sentí súper mal y viera la vergüenza y no sé qué y no sé cuánto. Obviamente un chico con un poco más de conciencia de esto. Yo le dije, bueno, eso es natural, en realidad eso le pasa a todos los hombres. En adolescencia eso no tienes control. Puede suceder en cualquier momento. Y me dice, no, ¿y qué puedo hacer? Entonces ya yo le di como unas técnicas. Ajá. Mira, esto es para que no se note, puedes hacer esto y lo otro, taca, taca. ¡Ey, súper bien! Y recuerdo que sacó el celular y me dijo, lo voy a poner en las notas. Y los puso en las notas, ¿verdad? Cosillas así. Entonces, cosas así la vamos dosificando, lo hacemos de una manera natural, estamos muy atentos y tal vez los padres se preguntarán, ¿a partir de cuándo? A partir de siempre. Ajá. Porque incluso ya los más pequeños empiezan a hablar cosas, pero lo tengo que adecuar a la edad. Y sobre todo, vean esto. Tenemos ahora unas ventanas de información que son gigantes. Y muchas veces lo que nosotros no les explicamos se lo va a explicar Internet. Claro. E Internet no va a ser el mejor maestro. Porque existen muchas cuestiones distorsionadas. Y existen muchísimas problemáticas. O sea, por ejemplo, ¿cuántos chicos vienen ahora también a decir, es que a mí me da vergüenza muchas cosas porque yo me he dado cuenta? Por ejemplo, o chicas. Un día una chica, recuerdo que llegó y me dijo, a mí me da muchísima vergüenza cuando yo voy a física y yo me tengo que quitar, digamos, o me tengo que cambiar, yo me voy y me escondo para allá porque yo siento que tengo los pechos muy pequeños. Y probablemente, o sea, a veces vemos la genética y uno dice, sí, bueno, pero es que ya es algo genético, no se va a poder modificar, ¿verdad? Pero es natural, existe una gran variabilidad. O digamos, de repente una chica que no se, conocí a una chica que no, ella no se conocía muy bien el cuerpo y un día llegó y le dijo a la mamá, es que yo tengo un problema porque siento que abajo primero me huele muy feo y yo siempre siento incómodo. Y entonces la mamá respetuosamente llegó y le dijo, ok, ¿quieres que te vea o algo así? ¿Te da Ajá. vergüenza? Y dijo, no, más bien, si alguien me va a ver, que sea usted. Y ella le vio y se dio cuenta que efectivamente tenía los labios inferiores muy grandes. Y claro, eso es una cirugía porque causa muchísimos problemas, ¿verdad? Entonces, hablar estas cosas con naturalidad abierta, dosificada, puede ser de muchísima ayuda. Y con chicos no hablantes le vamos introduciendo también este tipo de cosas con diversos materiales. Y aquí viene el asunto. Cualquier chico, cualquier chica que tenga una necesidad especial va a requerir de papás con habilidades especiales. Ajá. Entonces yo A quisiera prepararnos decirles, mejor, entonces. yo quisiera decirles que les va a tocar un camino de bajadita, pero no es cierto. Va a ser de subidita, una que otra bajadita, pero muchas subiditas. Entonces de ahí que va a tener que informarse muchísimo y sobre todo ser sumamente creativo para poder llegar y darle respuesta a lo que ellos soliciten. Y también recordar que muchas veces ni siquiera podemos ser nosotros quienes den respuesta. A veces para ciertos temas tendrá más confianza con mamá, a veces con papá, a veces con abuelita, a veces con el tío, a veces con el psicólogo, a veces hasta con un amiguito. Pero la clave es, entre mayor soporte y mayor aceptación, más saludable. Y Sí. no escandalizarnos. No, No, eso no se habla.
Eso, bueno, depende. Digo yo. Depende de lo que sea. No, Sí. no, que llegue, no sé, que sea como un tabú, porque incluso se da muchas veces que, más yo creo que a mí nunca me hablaron de sexualidad, ¿verdad? No nos hablaban. Pero en todo esto no veo mayor diferencia, digamos, en cuanto a personas neurotípicas y neurodivergentes a nivel de cómo abordar el asunto, ¿verdad? Sí, Quizás de las cosas que por ahorita puedo pensar es algo como la menstruación, ¿verdad? sí. En una chica que tal vez sea o venga con el espectro del autismo, siempre es un shock, bueno, asumo, no, no, pero supongo que siempre es un shock, pero qué tanto más shock puede ser para ellas no entender qué está pasando? Sí, pero es más fácil para una chica dentro del espectro del autismo que le va a venir la menstruación que de repente un día fue con la mamá al supermercado y la mamá compró las toallas y o ella, la mamá llegó y le dijo, mira, tráeme esas toallas sanitarias que están ahí. ¿Y qué es eso? Y que ella, ¿qué es esto? Ajá, Ok, entonces ahí le explico, ¿verdad? De manera muy natural y no las tiene escondidas, ¿verdad? En sí, el último cajón de no sé qué, no sé Para que no cuánto, o las sea, vean. Ujú. ese tipo de cosas. Entonces son cosas que se pueden ver natural. Incluso, pues ahora es muy natural que nosotros los hombres vayamos un día al supermercado y a nuestras parejas les compremos las toallas. Ujú. Y ajá, digamos, sí, aquí están las toallas, y estas son las que ya compré, ya hasta sé cuáles son, Ujú. ¿verdad? Y este tipo de cosas. Naturalizar este tipo de sí, 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 que cosas, salga ¿verdad? natural. Y estos chicos tienen algo maravilloso, que es que por lo general tienden a ser como muy curiosos. O sea, y nos pasa, o sea, cuando vamos al supermercado, ¿qué vemos nosotros cuando vamos a pagar en el supermercado? Están ahí chocolates, rasuradoras, pilas y Condones. condones. Condones, ¿Verdad? sí, Y si pregunten, entonces uno les explica, ¿verdad? ajá, Obviamente, si es un chico de 6 años, uno les dice, sí, se llaman condones. Y algunos dicen, condones, ok. ujú, y ya, Y ya luego uno dice, bueno, un poquito más le voy a explicar. ¿Y eso para qué? ¿Dónde se pone? Se ponen el pene. El pene. ¿Y para qué? Ella no les explica. Es pues, para que la mujer, taca, taca. Ok, todo bien. A veces, y existe mucho material, existe muchísimo material que uno a veces lo quiere acompañar. Si uno se da cuenta que son chicos sumamente visuales, que aprenden muy visual, te puedes esperar un toquecito que lleguemos a la casa y buscamos como algo para enseñarte. Sí, ajá, Y todo porfa. bien. Sí, sí, sí. Y todo bien. Y así sucede de manera muy natural, dependiendo de cuál sea aquella vía para procesar, aquella vía predilecta para procesar esa información. Ujú. sí. Y digamos, ya entrando a esta etapa de sexualidad y así también está el tema de noviazgo. Sí. ¿Cómo? Ay, no sé, es que ni sé cómo de introducirlo, de que tal vez, ok, me gusta alguien, cómo decirles, bueno, puedes tratarlo de cierta manera, sin interferir en esa independencia que también les estamos dando. Sí, normalizar, ¿verdad? Normalizar que le puede gustar a alguien y normalizar que va a sentir cosas, normalizar ese tipo de situaciones a partir de lo que de lo que pueda sentir. El gran desafío es cuando ellos quieren acercarse a la persona que les gusta. Ese es el gran desafío. Ujú. ¿De cómo le hablo? ¿Qué Porque, le digo? ujú, por ejemplo, yo defiendo en no andar adultizando, digamos, a los chicos y entonces yo con los que son más puertos o así, siempre decimos, bueno, hablemos de un amigo o amiga especial, alguien que te gusta, que tienes Ujú. un trato especial y todo esto. Pero un día esto me pasó con un chico y yo le decía, bueno, dices es que me gusta, y no sé qué, yo quiero decirle que me gusta, y yo sí, me dice que sea mi novia, y yo, bueno, yo le llamaría tal vez como una amiga especial. Ajá. Y se vuelve y me dice, no sea abuelo usted. El ligue, como le dicen Sí, ahora. sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, o sea, yo respeto también su léxico y y Sí, sus claro. cosas, ¿verdad? Entonces, lo respetamos y todo. Entonces, él llegó, simplemente le dio y fue y le hizo un dibujo y le escribió, usted me gusta y me parece muy linda. Y llegó, le puso en una carta y fue y se lo dio. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y ahora? Me dice, se lo di hace 4 días, estoy esperando que me responda. Pobrecito. Pero todo bien, o sea, más bien creo que él fue muy mandado Claro, Ujú. y se fue. Y claro. está bien, o sea, que se logre exponer este tipo de cosas. Hay que tener algo en cuenta y aquí voy a meter una cuñita. La manera en comunicarse de un chico neurodivergente con un chico neurotípico va a ser diferente, ¿verdad?
Y entonces aquí saco, digamos, hago así con la teoría de Milton, ¿verdad? De la doble empatía. Siempre se ha dicho que en el espectro del autismo hay como una carencia de empatía, que también se ha ligado como a la teoría de la mente. No hay teoría de la mente, o sea, la capacidad que tengo para anticipar pensamientos, sentimientos, actitudes, etcétera, de otras personas. Pero él llegó y dijo, hey, eso no es así. En realidad, lo que yo llego a investigar o lo que la investigación me dice es, dos personas que perciben el mundo de manera similar van a lograr entenderse mejor que dos personas que perciben el mundo de manera distinta. Y entonces yo lo comprobé en mi práctica. Hace un par de meses hice un taller para adultos que estaban dentro del espectro, adultos jóvenes. Y en una de las sesiones, o sea, ni siquiera me dejaban hablar, o sea, hablaban entre ellos y se conocían y encontraron muchísimos puntos en común y era un taller de habilidades conversacionales. Y entonces yo les decía, ¿cómo? ¿Para qué vienen ustedes acá? ¿Verdad? Pero entonces todos encontraron un montón de puntos en común, incluso en cuestiones muy específicas. Porque recuerdo que uno de los chicos empezó a hablar de algo de sonido y de los decibeles y que porque por eso él prefería comprarse los vinilos y no sé qué y no sé cuánto. Y luego otro llegó y dijo, sí, yo he leído de esto, que, o sea, es demasiado específico y encontraron muchísimos puntos en común. Entonces, la teoría de la empatía lo que dice es, esto lo que hace es un llamado a que las relaciones es responsabilidad de todos. Del neurotípico para poder entender al chico neurodivergente o la chica neurodivergente y de la chica o el chico neurodivergente también para adquirir habilidades para comprender a las demás personas. Sí, no solo de un lado, que casi siempre es acepten a los chicos con autismo, acepten, pero como decimos, para un lado y para el otro. Sí, porque darle habilidades. Entonces, por ejemplo, algo que yo les digo a veces es como cuando uno aprende un idioma. O sea, si yo en este momento ustedes llegan y me dicen, me montan en un avión y me mandan a China. Imagínense lo que es en China. Yo no hablo chino. Primero, probablemente como yo casi no tengo contacto con ningún chino, todos me van a parecer iguales. Es la verdad. Sí. Y además de eso, yo no sé qué comen. Y yo he visto algunas cosas chinas que me parecen muy ricas, pero he visto otras cosas en algunos videos que yo dije, esto yo no me lo voy a comer nunca. ¿Verdad? Entonces, imagínense, probablemente vayan a decir, primero, de que tengo discapacidad intelectual porque no les entiendo. De que probablemente no soy hablante. Y segundo, que soy muy selectivo a nivel alimentario. O sea, te discriminan de entrada. Exactamente, entonces me van a discriminar de entrada. Es más o menos algo igual. Entonces, por eso es que muchas veces cuando enseñamos habilidades sociales, tienen que ser habilidades sociales en el entendido de que es como estoy aprendiendo a hablar en neurotípico. Porque tal vez ellos no me van a entender. Pero también aquí es como el llamado de que ojalá encontremos más puntos de encuentro para chicos y chicas dentro del espectro. Que probablemente y casi que les aseguro que empezamos a encontrar estos puntos de encuentro y entre ellos empiezan a ser amigos y empiezan a hablar de la manera más natural. Porque perciben el mundo de manera similar. Y ahora que tocas ese tema de interacción social, digamos, y búsqueda de amistades, en un rasgo característico de la adolescencia es el hecho de que la amistad empieza a tener un papel más preponderante, digamos, que tus mismos papás, ¿verdad? Antes mis papás eran todo y ya después, ya mis papás no son todo, no saben nada y ahora mis amigos son lo que realmente importa. Cuando, digamos, tenemos, y también lo dijiste, que ellos son muy selectivos a nivel de amistad, o inclusive puede que esa selectividad los llegue a que no tengan realmente amigos propiamente, ¿verdad? Y se aíslen. Y dentro de este proceso, las amistades son lo que muchas veces nos ayuda a formar nuestra personalidad y a adquirir habilidades sociales, ¿verdad? Entonces, cuando eso es limitado o llegando a cero, ¿cómo les ayudamos a que adquieran esas habilidades, ¿verdad? A empujarlos a que hagan amiguitos ya un poco más grandes, ¿verdad? Es muy curioso, sí, porque en la manera en que yo le pueda proveer, o sea, como papá o como profesional, la idea es que les podamos facilitar. Y una de las maneras que podemos facilitar es ampliando esos espacios de interacción siempre y cuando sean espacios de interacción respetuosos. Entonces, por ejemplo, es como en el deporte. O sea, todos los psicólogos,
profesional de salud siempre le vamos a decir, meta a su hijo en algo de deporte, necesitamos que se mueva. Es cierto, todos necesitamos que se mueva. El asunto es encontrar cuál va a ser la estrategia o la actividad más adecuada para que logre hacer actividad física. Y sabemos que en actividad física socializan, los chicos socializan. O sea, se llevan bien, que a algunos les gusta el fútbol, bueno, y va a la escuela de fútbol, algunos van a natación y todo eso. Por ejemplo, yo conozco un chico que estuvo en mi consulta, que, o sea, que es un chico no hablante y él hasta ha ganado medallas, ¿verdad? Nadando, porque es buenísimo nadando y encontró ahí su punto. Y bueno, entonces, ¿cómo yo encuentro aquellos lugares de interacción social donde probablemente va a encontrar más puntos en común? Si lo meto a un taller de dibujo, probablemente va a encontrar otros chicos que también les encanta dibujar y que probablemente si les gusta dibujar manga, va a encontrar otros chicos que les encanta dibujar manga. Sí, ¿Verdad? claro. Si de repente un día llego y lo meto a, no sé, a taekwondo, va a tener un tema de qué hablar. Taekwondo. Hablemos de taekwondo, ¿verdad? Entonces, eso va a ser muy bueno. No forzarlos y buscar cuál es aquel punto. Y ojalá siempre tratar de que prueben cosas nuevas. Es que es lo complicado a veces, ¿verdad? Nunca has hecho natación, pero probemos. No, es que yo no quiero. Bueno, como ir como ampliando todo ese repertorio de cosas para que logren socializar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y es un gran problema. Muchos de los chicos que nos encontramos en la consulta, sobre todo adolescentes, empiezan a desarrollar estrategias de camuflaje. ¿Qué son las estrategias de camuflaje? Las estrategias de camuflaje es exactamente eso. Cuando yo me empiezo a camuflar, empiezo a copiar comportamientos de otros, empiezo como a estudiar a otros o simplemente me repliego, me quedo calladito, prefiero que me vean como el callado, como el aparte, que como el raro. Porque así sucede. Pero la evidencia nos dice que a mayor camuflaje empeora la salud mental, porque es muy cansado, requiere un gran desgaste. Y tienes que ser dos personas en uno. Exactamente. Y aquí hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, porque las mujeres camuflan más. Entonces las mujeres se camuflan más entre otras y de repente es la típica chica que está en la escuela o colegio y que tiene una mejor amiga y que es súper pegada a ella. Y la mejor amiga llegó un día y se pintó el pelo de verde, ella también lo quiere ver. Claro. Mira, se viste de tal manera, yo quiero vestirme igual. Le empezó a gustar el pop coreano, el K-pop. Yo también quiero K-pop. ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es como a veces cercenar esa identidad. Y tenemos que estar muy atentos a estos. Y por eso buscar otro tipo de escenarios donde puedan desplazarse, donde se sientan un poco más de ser más libres de ser quienes son. Y de tener los intereses que les gustan, ¿verdad? Y que no veamos simplemente un interés que tienen como ese vómito de infodumping, ¿verdad? De que hablo mucho sobre un tema que me gusta mucho, 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 que no está mal, pero a veces el contexto no ayuda. Si va a hablar de taekwondo porque le gusta un montón, pero está en taekwondo, lo van a amar, ¿verdad? O si está en un taller de dibujo y hablo de un anime, del anime que le gusta, pues también, si de repente un día se fue a, no sé, se fue al Comic Con, ¿verdad? Que es muy popular también dentro del espectro autista, ¿verdad? Y ahí se encontraron tal personaje que les gustaba un montón, se encontró otro chiquillo que venía con una camiseta, le va a ser más fácil hablar. Claro. Entonces es como ampliar esos contextos para que luego logre hacer como algunos amigos. Pero yo creo que también esa es una parte. La otra parte es que yo creo que tenemos el deber todos de hacer más conciencia social para que los demás chicos acepten las diferencias. En un país que lo tenemos muy retador, porque desgraciadamente tenemos de las tasas de bullying más altas del mundo. Y justamente ese era el tema con el que nos gustaría cerrar, que es con toda esta parte de amistades, también vienen los riesgos, ¿verdad? Porque ahora, como ahora tengo un amiguito, ok, la manera de comunicarme con él ahora es por internet, ya ahora es con alguna aplicación para conversar de manera virtual, y ya con eso viene toda la parte de los riesgos cibernéticos, ¿verdad? O bien que el hecho que, como decías vos, para yo poder encajar, entonces tal vez aguanto cosas que podrían ser rayar o estar catalogadas como bullying. O el hecho de que para yo poder encajar, entonces sucumbo a presión de masas y entonces me dicen, proba esto, métete acá y con tal de que me acepten voy en esas, ¿verdad? Entonces
A veces puede que lo estén haciendo simplemente por encajar, a veces ni siquiera son conscientes de que algo está ocurriendo. Entonces, ¿cómo les ayudamos a darles herramientas para decirles, mira, esto existe, estos son los riesgos que existen y que no digan, ah, entonces mejor prefiero no tener amigos? Sí, totalmente. Hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? Y esto es muy importante. Y es que también los papás sepan que una gran herramienta es la supervisión. Y es un deber. Y yo sé que tal vez a veces decimos, es que queremos darle mucha autonomía, mucha libertad. Sí, sí, claro, claro. O sea, totalmente de acuerdo. Tenemos que soltarlos y tenemos siempre que estar reforzando cada pequeño paso y estar muy pendientes de eso. De hecho, muchas veces los chicos retroceden y es porque los papás dejamos de observar aquello que sí están haciendo muy bien por enfocarnos a aquello que todavía les falta, ¿verdad? Y entonces Sí. retroceden porque dejamos de reforzar aquello que están haciendo muy bien, ¿verdad? Y a veces reforzar es decir, hey, me encantó lo que hiciste, o qué bien que tal cosa, o reforzar es que de repente conoció a unos amiguitos nuevos en el colegio y quieren ir al mall a comerse, o a dar una vuelta, a veces no es ni comerse nada, ¿verdad? Será darse una vuelta y decir, sí, sí, claro, yo te llevo, ¿verdad? Ajá. Ese tipo de cosas es reforzar. Y está muy bien. O cuando es un chico no hablante, también hacen amigos. O sea, y muchas veces están en, no sé, o quieren hacer una actividad diferente. No sé, para el 15 de septiembre se quisieron meter en la banda y uno sabe todas las dificultades que ha tenido a nivel de ruidos y de repente un día quieren meterse en la banda, lo voy a apoyar. Y si le tengo que poner unos reductores o unos canceladores de ruido para Ajá. que vaya, le damos todo bien. O sea, este tipo de cosas. Pero tengo que supervisar. Y un deber mío como papá es, está bien, las redes sociales la mayoría por el momento dicen que son a partir de los 12 años, respetemos eso. Tienen redes sociales, ok, pero yo tengo tu clave, Ajá. yo la voy a tener. Y yo también puedo de vez en cuando revisar. Porque es que ustedes no saben, eso ahora es súper común. Y muchos chicos, o sea, les voy a dar un caso muy puntual. Un chico que tuve se abrió una cuenta de Instagram y una persona que probablemente era un adulto disfrazado de chica le mandó una fotografía a este chico en ropa interior y le dijo, ¿quieres ver más? Claro, es un adolescente, Ajá. ¿verdad? Y entonces él dijo, sí. Y dice, ok, mándame una foto tuya, Ah, sin nada. Y no la mandó por mensaje, la publicó pública, ¿verdad? Entonces luego él se moría de la vergüenza porque no. no sabía manejar todavía la plataforma y entonces la mandó pública. Y no sabía lo que se estaba exponiendo. Y lo hizo Ajá. con toda la naturalidad del mundo, Sí. ¿verdad? Porque dijo, wow, me van a enviar algo, ¿verdad? Y Ajá. bueno, en fin, por dicha la mamá estaba, digamos, ahí, se dio cuenta en el momento, dijo, ¿qué acaba de subir este chiquito, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahí se dio cuenta y todo, y está bien, tenemos que mantener eso supervisado, sabemos que ahora existe muchísimo. Y hay algo muy interesante, y esto sí es cierto, no quiero que se me olvide. Hay mucha información que dice que las personas en el espectro autista, llegando a una edad adulta, tienen mayor probabilidad de hacer consumo de pornografía ilegal. Bueno, ¿ok? Estamos hablando de que es ilegal, bueno, que con sobre todo menores de edad. Y una de las cosas que se ha investigado, que han investigado los expertos, es la falta de información. De que muchos de ellos probablemente ya no verificaban la edad, quién se los había mandado, por qué se lo habían mandado y ese tipo de cosas. Y obviamente existen necesidades. A veces la mente puede ser que vaya como un poquito más inmadura y yo todavía tenga como muchos intereses que tal vez no son acorde a mi edad, pero las hormonas siguieron igual. Entonces mi cuerpo me lo pide y me pide ciertas cosas y no tengo muchas veces las habilidades para tener una pareja, que eso es una gran, o sea, es un gran desafío que tienen muchos chicos y chicas en el espectro autista y muchos adultos también en el espectro autista. Quiero tener una pareja, pero no sé cómo hacerlo, Ajá. no sé cómo hablar, no sé qué hacer, etcétera. Entonces se vuelve todo un reto. Entonces, no solamente eso, y retomando lo del bullying y lo del ciberacoso y todo ese tipo de cosas, en los grupos. Estamos hablando que muchos chicos y chicas en el espectro autista ven una conversación en el tú a tú prácticamente igual que una conversación en un grupo de Facebook, en un grupo de Discord. Entonces ellos se lo toman personal. O
sea, alguien llegó y me puso algo feo y yo me lo tomé muy personal. O a veces em, esa dificultad que tengo para ver cuál es la intención del otro hace que yo sea fácil presa de estafas. Me roban cuentas, dinero, ese tipo de cosas, ¿verdad? O no sé, termino haciendo otras cosas. Entonces, ahí sí va a requerir de muchísima información. Y yo creo que de esto podríamos hablar un montón. Y sobre todo el consumo de material, digamos, en redes. Y algo que yo siempre le digo a los papás es supervisión, obviamente. Saber cuáles son las edades. O sea, por ejemplo, ningún chico igual, autista o neurotípico o lo que sea, con 8 años no tiene por qué tener una cuenta de Facebook, no tiene por qué tener una cuenta de Instagram. Es a partir de 12. Y probablemente ahora Instagram se están planteando si lo aumentan y hacer unas cuentas adolescentes, que a mí me parece fenomenal. Ajá. Igual con el consumo de videojuegos. O sea, los videojuegos también tienen, y dice una edad, para qué son los videojuegos. Y muchos chicos llegan y se pegan con videojuegos. O sea, no sé, por ejemplo, en Game Killers, que es como una página que hace como un ranqueo de videojuegos, y de aquellos videojuegos que son más adictivos. Por ejemplo, sabemos que hay uno, y aquí voy a decir nombres, por ejemplo, Fortnite, que es probablemente el juego más adictivo que existe actualmente, pero, o sea, Fortnite, ¿para qué edad es? O sea, Fortnite no tiene por qué estarlo jugando un chico de 7, 8 años. Sí. ¿Verdad? Sabemos las cosas que han pasado con Roblox, que es un juego predilecto en el espectro autista, ¿verdad? Junto con Minecraft, ¿verdad? Y Roblox, sabemos que han habido redes de pedófilos en Roblox. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas, saber para cuáles edades, mantener una supervisión, y sobre todo también aquí sí vamos a tener que poner en esta receta unas gotitas de malicia. Ajá. Y ponerles a ellos gotitas de malicia y enseñarles en un perfil donde vos veas que no son las fotos, que no se parecen, donde no se les ve la cabeza, donde no viene el nombre completo, donde no dice de dónde vive. Sobre todo no aceptar invitaciones de gente que vos no conoces en la vida real, ¿verdad? Desconfiar si alguien te pide plata. Por eso, si alguien te dice que le envíes fotos o te envía fotos, todo ese tipo de cosas es importante. Y bueno, y eso es lo que conocemos, pero existe otro submundo, que es el mundo de las nuevas redes sociales, que tal vez nosotros los papás no estamos tan acostumbrados, como Discord, ¿verdad? Que es otra red social donde se está moviendo mucha pornografía, mucha información falsa, donde también se están dando muchísimas estafas, donde existen otras como Ask, que fue muy famosa hace unos años, ya no tanto, ¿verdad? Donde son preguntas, donde son mensajes y son anónimos, que se hacía un bullying terrible con chicos y chicas, ¿verdad? Que es lo mismo que a veces también pasa con otras redes en general, y que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, y que tenemos que darle las herramientas. ¿Y saben qué? No todo es malo también, porque muchos chicos encuentran sus nichos donde se sienten muy aceptados dentro de su especificidad en muchos de estos grupos, porque encontraron su tema específico y encontraron gente que es de España, de Argentina, de México, de no sé dónde, de Noruega, de yo qué sé, y comparten. Y que sí, en algunas ocasiones pueden llegar a ser bastante sanos, pero que yo como papá, nuevamente, tengo que seguir supervisando. Sí. Bueno, podríamos quedarnos aquí horas, yo creo, sí, porque el tema es un tema muy rico y da para mucho más, pero desgraciadamente se nos acabó el tiempo, y agradecerte muchísimo, Marlon. Yo creo que fue uno de los temas que queríamos hablar, ¿verdad? Y siento que realmente va a ser de mucha ayuda para nosotros y para todas las personas que nos observan. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias Por acompañarnos, y nos vemos en la próxima.